a casa un sobre sin dirección, sin un nombre que dijera quién escribió aquella voz. Una tarde llego a casa un sobre sin dirección, sin un nombre que dijera quién escribió aquella voz. Al abrirlo lentamente algo me hizo suspirar, porque aquellas palabritas me volvieron al pasado. Al abrirlo lentamente algo me hizo suspirar, porque aquellas palabritas me volvieron al pasado. No decía quién lo enviaba, ni tampoco desde dónde, pero hablaba de recuerdos que nadie más conoce. No decía quién lo enviaba, ni tampoco desde dónde, pero hablaba de recuerdos que nadie más conoce. Y entendí que era tu alma la que quiso regresar, escondida entre las líneas de aquel sobre singular. Y entendí que era tu alma la que quiso regresar, escondida entre las líneas de aquel sobre singular. El sobre sin remitente trajo de vuelta el ayer, con palabras escondidas que me hicieron comprender. El sobre sin remitente trajo de vuelta el ayer, con palabras escondidas que me hicieron comprender. Que hay recuerdos que no mueren aunque pase una eternidad, porque viven silenciosos dentro de la soledad. Que hay recuerdos que no mueren aunque pase una eternidad, porque viven silenciosos dentro de la soledad. Ay, cartita misteriosa, ¿quién te pudo redactar? Si conocías secretos que nadie pudo contar. Hoy te guardo entre mis cosas junto a flores de papel, como un recuerdo imposible de volver a comprender. Ay, cartita misteriosa, ¿quién te pudo redactar? Si conocías secretos que nadie pudo contar. Hoy te guardo entre mis cosas junto a flores de papel, como un recuerdo imposible de volver a comprender.
cartita misteriosa, ¿quién te pudo redactar? Si conocías secretos que nadie pudo contar. Hoy te guardo entre mis cosas junto a flores